La editorial de hoy lleva como título Sin respiro. ¿Que nosotros qué? No, nada que ver. En los tiempos que estamos viviendo, nosotros estamos cuidando al gobernador. Fíjate lo que hicieron con Cristina. La metieron en cana juzgando actos de su gobierno. Una barbaridad. Imagínate que los tiempos políticos cambien también en La Pampa y a algún fiscal se le ocurre investigar al ruso por un supuesto mal desempeño, al pretender tanto tiempo antes llevar adelante una licitación en el supuesto de que la única empresa que estaba en condiciones de presentarse sería la actual comisionista contratada por el Estado. No, lo que queremos es tomarnos todos los tiempos que sean necesarios para que quede todo muy clarito. Y de última, si los tiempos no dieran por todo este quilombo, que se haga cargo, así sea transitoriamente, Pampetrol. Si no, ¿para qué tenemos esa empresa? Es lo que, irónicamente, nos dijo un declarado bernista y hombre cercano al bloque de diputados del Frejupa, cuando le preguntamos por las intenciones del comunicado de prensa con el que sacudieron la arena política de la semana. ¿Cómo le complicaron la vida a Sergio Siliotto?, le advertimos, tirando abajo del tren a su secretario de Energía, Matías Tosso, puntualizamos, y eso fue lo que nos respondió. Cuando la semana pasada apuntáramos en este espacio que Petroquímica Comodoro Rivadavia había pasado a la extorsión directa, suspendiendo a casi una centena de trabajadores de sus empresas contratistas, generando el pánico en 25 de mayo, donde ya venían instalando, con su desinversión y falta de ejecución de pozos secundarios, el fantasma del abandono con la crisis inmediata que eso generaría. Decíamos, cuando Petroquímica Comodoro Rivadavia había pasado a la extorsión directa, para que en la Cámara de Diputados se aprobara el llamado a licitación de El Medanito para asegurarse su explotación por otros 30 años, no nos equivocábamos. El bernismo, que desde el Vamos le señaló al gobierno de Siliotto que no acordaba con las condiciones del llamado, se reunió y emitió el comunicado en cuestión para frenar esa presión que Petroquímica Comodoro Rivadavia pretendía sostener e insinuando que no estaba sola en ese accionar, apuntó contra la Secretaría de Energía y Minería de La Pampa, denunciando que no había proporcionado la información suficiente para poder avanzar en el tema y, sobre todo, su impavidez ante los incumplimientos de la empresa. En los hechos, el bernismo, siempre interesado y determinante en el devenir de las políticas hidrocarburíferas de nuestra provincia, pegó un golpe en la mesa. Dejó en claro que el llamado a licitación se tratará cuando estén los acuerdos mínimos con el resto de los bloques, pero a partir del dictamen acordado por todos los diputados del oficialismo, sustancialmente diferente al proyecto elaborado por el gobierno. Digamos que puso las cosas en el lugar que están y que ya estaban desde el 26 de marzo cuando cerraron el dictamen. Y Petroquímica Comodoro Rivadavia desistió, porque así como ellos jugaron su carta brava, otro Baudino, ingentes esfuerzos se hicieron desde un diario provincial para instalar que el más alto referente bernista entre los diputados, Daniel Lovera, terminaba acusándose a sí mismo de la falta de controles porque su cuñada, Cecilia Baudino, había sido subsecretaria de Hidrocarburos. Pero decíamos, otro Baudino, Lucas, desde la Oficina de Recursos Laborales en 25 de mayo, les hizo firmar a los de Petroquímica, junto al Sindicato de Trabajadores Petroleros, un acuerdo para que por 6 meses nadie pierda sus ingresos. El 60% de los suspendidos permanecerá trabajando en forma rotativa, con el otro 40% que mientras tanto estará en sus casas. La crónica indica que fue épica la pueblada que lo forzó. Y si bien nadie duda que Petroquímica Comodoro Rivadavia seguirá siendo la adjudicataria de la exploración y explotación del Medanito, incluso por eso sorprendió la premura del gobernador por apurar el llamado a licitación. La adjudicación actual vence en 1 año. Atención, porque en el comunicado desde el bloque del Frejupa dicen:
Creemos que la empresa Pampetrol, en tanto empresa de los pampeanos, puede ser una herramienta estratégica para asumir esta transición operativa, hasta tanto estén dadas las condiciones óptimas para una nueva licitación. No pocos miraron para Santa Cruz, donde el gobernador peronista Claudio Vidal rompió con la lógica de que las operadoras, al abandonar sus concesiones, trasladan el pasivo ambiental a las provincias o a las empresas entrantes. Allá, el que se retiró de los yacimientos fue YPF, asumiendo la responsabilidad de remediar los pasivos ambientales generados durante años de operación, y el mandatario destacó el importante rol que tendrá en la operación de esos yacimientos la empresa Fomicruz, Fondo Minero de Santa Cruz. Todo indica que, desde lo técnico, se seguirán intentando acuerdos que deriven en el llamado a licitación, algo que se resolverá no muy lejos en el tiempo, pero tampoco en forma inmediata. Nosotros no estamos pensando de acá a 2 años y medio, que es lo que queda de gobierno. Estamos pensando a 30 o 35 años, y eso equivale aproximadamente a entre 8 o 9 gobiernos futuros, manifestó la fuente bernista. El que sí parece estar con urgencias electorales demasiado cercanas es el presidente del bloque oficialista, Espartaco Marín, sindicado como uno de los participantes del encuentro desde el que se disparó el comunicado. Estar estuvo, dice la misma fuente. Ahora, al comunicado no lo firmó nadie, digamos que fue onda institucional, pero el presidente del bloque es él, eso está claro. Las especulaciones lo muestran dando el presente, pero haciendo un último intento por encarrilar el voto oficialista lo más en línea posible con el proyecto del gobernador. Vamos, todos los que ahí estaban, como los que no, saben que el dictamen del bloque ya está acordado y no hay marcha atrás, manifestó quien descalificó esa versión, asegurando que la hacían correr porque Taco necesita quedar bien con Sergio para preservar la candidatura de su hermana en las elecciones de octubre. Más allá de que el llamado a licitación de El Medanito se trate de la ley que será lo más importante que vaya a tener la provincia en la historia democrática en cuanto a la generación de recursos, Sirioto tuvo que dar respuestas urgentes en otros temas y nadie puede dudar que sale airoso en la primera mitad de este año asperísimo con las resoluciones que tomó. Él mismo asegura que las administraciones municipales son los que están en la trinchera dándole a la gente respuestas que el Estado no puede dejar de dar. Donde no hay escala poblacional, donde no hay escala económica, tiene que estar el Estado para asegurar el desarrollo, que el sector privado nunca lo hará porque prioriza el lucro y no la responsabilidad social. Es así que no dejó solo ni a uno solo de los municipios, adelantándoles 4.500 millones de coparticipación para que ayer pudieran pagar sueldos y aguinaldos. Y también, frente a un panorama caótico para los comercios en general, que sufren la caída sin final del consumo, dispuso la continuidad de las promociones del Banco de la Pampa hasta fin de año. En la provincia de La Pampa, el rol del Estado no solo es prestar servicios públicos, sino también intervenir en la economía, señaló para el aplauso. Y naturalmente, con bombos y platillos, celebró el gobierno el histórico levantamiento de la barrera sanitaria para que se pueda vender el asado con hueso del otro lado del río Colorado, donde las provincias río abajo caprichosamente no querían que ocurriera, temerosas de que pase la aftosa y les reviente el mercado internacional. La Pampa está libre de aftosa con vacunación y no hay riesgo de que el hueso de la carne lleve la peste. Seguramente ha sido la mejor, si no la única, medida del gobierno de Milei para con La Pampa. Nunca más oportuna esta decisión del SENASA, en un marco donde la exportación de carne pampeana se redujo casi un 50% y en el que la actividad frigorífica se torna casi inviable, teniendo que pagar más de 300 millones de pesos de luz, siendo que emplean
a 3.600 trabajadores en forma directa. Simultáneamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue durmiendo el planteo de La Pampa por la deuda previsional de 320.000 millones de pesos que la gestión Milei tiene con la provincia. Ya atendió la demanda de Córdoba y de Santa Fe. Todavía no resolvió ninguna, pero a La Pampa la sigue ninguneando. Y lo que líneas arriba destacábamos como salidas plausibles de la gestión Silioto ante la crisis creciente, pueden transformarse en sendos boomerangs. El gobernador bancó sueldos y aguinaldos de las comunas, pero con adelantos de coparticipación. Es decir, los municipios quedan endeudados con el gobierno provincial, cuando la coparticipación a ellos les ha caído casi un 12% en el último mes, producto de políticas impositivas implementadas por el gobierno de Milei, que hace que el gobierno pampeano reciba menos fondos, afectando esto a los municipios. Y por otro lado, para sostener el consumo y la actividad económica, mantiene las promos del banco. Pero la gente las está usando para comprar morfi, y desde hace meses en La Pampa está pasando lo que por estos días surge como una alarma en el orden nacional: el incumplimiento en créditos personales, que muchas veces se usan para pagar la tarjeta, es el más alto de los últimos 20 años, y los pagos de tarjeta de crédito están en mínimos de los últimos 3 años, según datos del Banco Central. Por eso es que definitiva y furiosamente está convencido Silioto que la batalla debe ser para obligar a la Casa Rosada a liberar los aportes del Tesoro Nacional. 57.000 millones más al año es lo que La Pampa recibiría, y el ruso va a por ellos. El Finde se encargó personalmente de alinear al mendocino Alfredo Cornejo, a Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Maxi Puyaro de Santa Fe y Nacho Torres de Chubut, gobernadores que oficiaron de aliados durante el mandato de Milei, en una reunión por Zoom con los jefes de bloque del peronismo, el PRO y los radicales, para avanzar con una serie de proyectos para forzar a Milei a que reparta los ATN coparticipando la mitad de ellos para las provincias de manera automática, sin discrecionalidad. Nos los está robando, coincidieron. Avanzaron también con otro par de iniciativas: coparticipar lo que recauda por el impuesto a los combustibles para arreglar las rutas que son un desastre y se están cobrando vidas, y la eliminación de los fondos fiduciarios y fideicomisos. Todavía no se va a presentar los proyectos, que son razonables. No afectan al equilibrio fiscal y ordenan la coparticipación y los recursos. Casi un pacto fiscal, dijeron. Van a buscar consenso con todas las provincias e incluso con el gobierno nacional. Y ha quedado claro que es Silioto el que luce la cinta de capitán de este equipo de gobernadores aliados. A nadie deberían quedarle dudas de que muy sacado se ha mostrado el presidente en los últimos días. No paró de agredir gente con insultos de los más variados, pero siempre referidos a lo sexual, dejando ver que definitivamente tiene un problemita con eso. Primero, en una reunión de ejecutivos de finanzas, dijo cosas bárbaras contra los empleados públicos. Tal vez sin darse cuenta que desde las y los maestros hasta las Fuerzas Armadas, pasando por los médicos y los trabajadores de seguridad y tantos más que desempeñan indispensables funciones administrativas, por ejemplo, son empleados públicos. Después fue a lanzar la campaña de los libertarios en La Plata de cara a las elecciones que se vienen en provincia de Buenos Aires, con un acto blindado al extremo por efectivos y móviles de todas las fuerzas federales que mantuvieron a distancia las protestas contra el presidente y filmaron a los manifestantes. Ahí Milei estuvo 1 hora hablando y se despachó a insultos limpios contra Kicillof. Lo definió de pichón de Stalin y dijo que es un burro eunuco, el último zar de la miseria,
un monarca diminuto que está escondido en su Kremlin. Al otro día, hicieron un streaming con su hermanísima, fingiendo estar en una entrevista con uno al que le dicen tronco y le hace la segunda a Fantino. Ahí compartieron misoginia los tres y Milei se sumó literalmente a la brutal campaña de desprestigio lanzada por sus trolls durante toda la semana contra la periodista Giulia Mengolini, viralizando videos falsos generados con inteligencia artificial en los que aparecía teniendo sexo con su hermano. Esas falsas imágenes fueron replicadas asquerosamente por el propio Milei, que volvió con eso de que no se odia lo suficiente al periodismo y cargó también contra Romina Mangel. En ese marco, imposible ignorar a la jueza Sandra Arroyo Salgado, que la mandó a la cárcel de Ezeiza a la militante kirchnerista Alesia Abaigar por haber incurrido en una contravención, es decir, como si hubiera pasado en semáforo en rojo. Una contravención que fue haber arrojado bosta fuera de la casa del agresor de Florencia Kirchner, José Luis Espert, que dijo públicamente que era hija de una gran puta. Sin sanción alguna, esa basura también en el acto de La Plata de La Libertad Avanza llamó a darle de una vez por todas la patada en el tujes al kirchnerismo en las elecciones legislativas nacionales y provinciales. Tiene que ser su Waterloo, dijo Espert. Y después de conocido el fallo de la jueza yanqui Loretta Preska, en la que ordena que la Argentina transfiera su participación mayoritaria, 51% en YPF, a una cuenta del Banco de Nueva York para después de 14 días entregarla a los buitres Peterson Energía Inversora y Elton Park Capital Management, Milei otra vez fue contra Kicillof, llamándolo inútil soviético, responsabilizándolo de ese fallo, que es un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía, y frente al cual Milei elige ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales, que debería respetar y proteger. Semejante locura, además de ser coherente con lo chapita que Milei está, obedece muy claramente a la catástrofe económica que emitió todo tipo de señales en esta semana. El ministro Toto Caputo salió a decir que si bien existe déficit externo, quintuplica al previsto, alcanzará 2 puntos del Producto Bruto Interno cuando el FMI lo había estimado en apenas un 0,4. Para todo el año iba a ser de 2.700 millones de dólares y ya en el primer trimestre fue de 5.400 millones. Decíamos, el ministro Caputo salió a decir que si bien existe déficit externo, es porque las empresas están importando material para la inversión privada en la Argentina. Esa fragante mentira, ¿dónde ve las inversiones, Toto, si no dejan de cerrar empresas día tras día en toda la Argentina? No convenció para nada a las calificadoras de riesgo, de quienes esperaban que les subiera la categoría y no. La agencia de calificaciones del Morgan Stanley, a pesar de todas las comisiones y propuestas que les acercaron, no los sacó del cuarto subsuelo, que es el último del edificio de la economía mundial. La calificación argentina no alcanzó para subirla al tercer subsuelo. Y devastador fue el golpe que le aplicó el JP Morgan, el banco emblema de Wall Street, con el documento que sacó en el que aconseja frenar inversiones en la Argentina. El Morgan venía participando de la estrategia de corto plazo que les proponía Caputo. Tráiganme capitales de afuera, yo les doy un retorno muy alto en dólares garantizando el tipo de cambio estable, o sea, bicicleta financiera o carry trade, ganancia a corto plazo para los inversores, y Caputo financia los desequilibrios hasta las elecciones. Pero, en el Morgan, no tienen ni un pelo de sonsos y advirtieron que terminó el pico de ingreso de dólares desde el sector agrícola. Ya les volvieron a subir las retenciones. Al productor le saldrá
poco más de 5 kilos de soja, 1 litro de girasol. De gasoil, y que hay salidas continuas de dólares por turismo. 6.700 argentinos viajaron al exterior en lo que va del año, el valor más alto en 9 años y sin precedentes en las estadísticas del INDEC, generando una fuga de divisas que es tan grande que ya compensa los dólares generados por el superávit comercial de vaca muerta. El JP Morgan entonces dice: la devaluación inevitable la frenaron únicamente interviniendo en el dólar futuro, y el parate económico se va a profundizar en el segundo semestre, por lo que preferimos dar un paso atrás y esperar mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos. Es decir, dejemos de meter dólares en la Argentina, empecemos a mirar la salida hasta que haya condiciones para que otra vez sea negocio traer los dólares. Milei, de todos modos, todavía puede ilusionarse con la nota que escribió Marcelo Bonelli en Clarín referida a la visita de observadores del FMI. Textual: la misión del fondo volará bajo radar y no cuestionará los desvíos del programa. La decisión política de Washington es la siguiente: hasta octubre no habrá reclamos de parte del FMI y el pedido de reconexiones al programa económico ocurrirá después de las elecciones. No señalarle que no han cumplido con las cosas que hace 2 meses se comprometieron. El objetivo, dice Bonelli, es permitir que Toto llegue sin turbulencias a la primavera y que Milei pueda ganar las elecciones en octubre. El plan secreto de Estados Unidos consiste en apuntalar a Milei para que después instrumenten los cambios estructurales, la reforma laboral y la polémica reforma previsional con aumento de 5 años en la edad para jubilarse. Están tratando de llegar de cualquier manera a las elecciones, pero cada vez les cuesta más. Es que el cronograma electoral no refleja lo que el gobierno nacional vende a través de las encuestas, que ganará por paliza las elecciones de medio término. Hasta ahora, en los distritos que desdoblaron los comicios, solo ganó en la ciudad de aires dudosos. Y el último domingo fue vapuleado en Formosa. Pobre Gil Luis Fran, está tan estigmatizado como Maduro en Venezuela, y a sus aplastantes victorias, la prensa las ignora tachándolas de fraudulentas. Y no le fue nada bien en Santa Fe, donde una suerte de Juntos por el Cambio, con Puyaro a la cabeza, ganó mayoritariamente en toda la provincia. Pero lo destacado fue la victoria del peronismo en 5 de las 7 ciudades más grandes: Rafaela, Reconquista, Villa Gobernador Galvez, Santo Tomé y, para resaltar, en Rosario, que es donde había apuntado La Libertad Avanza poniendo toda la carne en el asador. Pero ganó Juan Monteverde, asegurando que el pueblo de Rosario le ganó al intendente, le ganó al gobernador y le ganó al presidente. En menos de 2 meses serán las elecciones en Corrientes, y para Milei tampoco pinta bien. Ahí elegirán gobernador, y La Libertad Avanza no pudo concretar alianza con los radicales del actual gobernador Gustavo Valdés. Su hermano se postula a sucederlo, y el papelón electoral mileísta ya parece inevitable. Las encuestas que manejan en la Casa Rosada son alarmantes. El candidato de Carina, Almirón, aparece cuarto debajo de Valdés, del radical rebelde Ricardo Colombi y el kirchnerista Martín Ascúa, que va creciendo después de la bendición in situ que hiciera Cristina antes de ser detenida. Ascúa es muy buen candidato, de pedigrí peronista. Su abuelo estuvo preso cuando el golpe del 55, hizo la resistencia en Corrientes y fue senador nacional. Puede dar la nota. Pero lo que desespera a Milei es el cambio de panorama que se empieza a vivir en provincia de Buenos Aires. Después del error estratégico del gobernador Axel Kicillof al adelantar las elecciones provinciales creyendo que podría eludir que las mismas se nacionalizaran y así libertos y macristas irían separados, el presidente estaba exultante. Logró que los macristas fueran al pie tras la derrota que les infligiera Adorni en Capital y se aprestaba a celebrar una victoria con proyección,
porque ganando a poco más de un mes de las generales, imaginaba a todo el país pintado de violeta en octubre. Sin embargo, la centralidad que ganó Cristina tras su detención y proscripción lo ha cambiado todo. Ya son sucesivas y cada vez más productivas las reuniones entre Máximo Kirchner, Sergio Massa y Kicillof. Cada vez más cerca están de poner a los mejores candidatos al frente de las listas únicas en cada sección electoral, sean del espacio que sean. Quieren ganar. Parecen haberse convencido de que no hay margen para divisiones y que llevarán como tema central la arbitraria detención de la expresidenta. Lo que hoy por hoy más les preocupa es la resistencia de la gente a ir a votar. Apenas la mitad del padrón votó en Santa Fe. Los peronistas se debaten en cómo convencer para que ese día no fallen a votar. Están seguros que los que no están diciendo presente son peronistas. Pero por otro lado parecen estar superándolo. Hasta un par de intendentes parecían inflexibles del lado del gobernador, Federico Tormín de Lomas de Zamora y Mario Seco de Ensenada, y ya anunciaron que habrá unidad. E incluso dicen que, si fuera necesario ir con 2 listas en las elecciones de septiembre, lo harían, con el compromiso de sumar los votos de los 2 al final de ese día y de ir con una sola a nivel nacional en octubre. Y atención, si el peronismo ganara en provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, su proyección a las elecciones de octubre podría ser determinante. Y si Milei es volteado en las 2, el último golpe puede ser de knockout. Las charlas entre los sectores peronistas ya tratan de alistarse para eso. Si el esquema económico colapsa definitivamente, la anomia aparecerá como destino y el único que podría resolver eso es el peronismo, que ya prepara a sus dirigentes y cuadros técnicos para estar prestos para hacerse cargo del país. Más vale que en La Pampa también habrá elecciones en octubre, y aunque aseguro se lo llevaron preso, la verdad nunca entendí muy bien eso que quiere decir, pero aplica esto de que nadie se la juega por nombres propios, pareciera que, hasta asumiendo una postura innegociable, el PRO ya tendría su candidato, Mario Aguerrido. Él es el número 1. Si alguna otra fuerza quiere sumarse, pondrá el segundo candidato. Pero el colo no se baja, afirman los macristas. Y los radicales solo escuchan. Todos saben que no entrarán en ese esquema. Y los que irrumpieron, parece que ya con un nombre confirmado por los hermanísimos, son los mileístas que, de buenas a primeras, pasaron a tener presidente del partido, La Libertad Avanza, y candidato a diputado nacional. De una, el economista Adrián Rabier. Y como se lo cree con alta ascendencia entre el conglomerado universitario, en los últimos días vuelve a sonar con insistencia el nombre de Oscar Alpa como candidato del Frejupa. En el PJ reina silencio estampa al respecto, pero miran con atención lo significativas que fueron en la semana las marchas por la ley de financiamiento universitario que hubo en Santa Rosa y Pico. Dicen que es el perfil adecuado por el momento que vivimos, y por ahí el último empujoncito a su designación se lo haya dado la confirmación del libertario. El título de la editorial de hoy: Sin respiro. Mi nombre, Javier Alejandro Urban.